Con el permiso de nuestros invitados, vamos a hacer el saludo característico. Compañero Víctor Raúl. Presente. Esta noche, queridos compañeros, tenemos la grata presencia para nosotros, para el gran partido del pueblo, contar con dos amigos del partido, que son conocidos a nivel nacional, que han hecho de su profesión una profesión digna por la gran responsabilidad que tienen. Son personas que generan no solamente expectativas, sino corriente de opinión, y que en el Chema Salcedo hemos tenido hace mucho tiempo mucha cercanía. Sabemos de su calidad periodística, de su capacidad intelectual, de la objetividad con la que ha tratado siempre los temas de responsabilidad nacional, y también de un periodista como Aldo Mariátegui, que está a través de la familia vinculado también al glorioso Partido del Pueblo, en su padre. Y que estamos en esta sala de las banderas, compañeros, como somos los apristas generosos en nuestro cariño, los apristas que a lo largo de su historia lucharon con mucha valentía y tuvieron que demostrar consecuencia y lealtad a sus ideales. También, como en la canción de la marcha aprista, siempre marchamos como los luchadores sociales, nos enseñó de la Torre, con las banderas del amor. Y eso es lo que hemos querido darle siempre a nuestro país. La comisión encargada de hacer esta reunión, la comisión a quien se le ha dado la responsabilidad de ver todo lo concerniente a Lima Metropolitana, y está integrada por el compañero Jorge Martí Corena y los compañeros Rolando Jiménez, Walter Deza, compañero Efraín Quino. Y son compañeros que hacen posible esta reunión. Yo, en nombre del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, no me queda sino brindarles a ustedes dos, queridos amigos, la bienvenida a este partido generoso en su cariño y también en su apuesta por la construcción de un Perú como lo que hizo ahí a la Torre, más justo, más solidario, más soberano, más igualitario. Pero no tengo sino que decir que es parte de un proceso en el que estamos de renovación partidaria. Y vaya que aquellos compañeros que están buscando esa renovación, están buscando consolidar también la renovación dirigencial en el partido, pero con los principios que nos legó ahí la Torre. Bienvenidos a esta vieja casa de este antiguo partido. Y estamos nosotros esperando lo que ustedes hoy día nos puedan decir respecto de qué cosa es lo que piensan aquellos que no militan en el partido, de nuestro partido, de su organización, de la política en forma general, qué cosa, cómo nos ven de afuera los apristas, qué cosa es lo que nosotros de sus enseñanzas podríamos aprender para ir mejorando, porque esa es la política que siempre hemos seguido nosotros, de entender a aquellos que no piensan como nosotros para ir mejorando las políticas de nuestro partido. Bienvenidos en nombre del Comité Ejecutivo Nacional y muchas gracias. Y el compañero Grover Pango, el ministro de Educación, va a ser quien
va a moderar esta reunión. Gracias, compañero secretario general. ¿Cómo ve la población promedio en el Perú? ¿Cómo ve la población que nosotros no podemos ver y que ellos sí pueden ver al APRA hoy? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos entienden? Y agregaría una subpregunta que dice lo siguiente. Desde los tiempos de Luis Alberto Sánchez, ¿es verdad que el antiaprismo es otro partido tan poderoso como el APRA? Son temas sugeridos, ¿sí? El tiempo es de 10 minutos. Invito en primer lugar a José María Salcedo, periodista al que ya no tengo para qué decir más, porque todos lo conocemos y lo estimamos muchísimo. José María tiene la palabra. Muy amable, gracias. Buenas noches. Doctor Omar Quesada, doctor Robert Pango, señores de la comisión organizadora, en primer lugar les agradezco sinceramente su invitación. Me une una especial amistad con un compañero de ustedes, Pedro Alarco. Él fue el primero que me habló de este tema. Por supuesto que acepté inmediatamente, encantado. Entre otras cosas, por la curiosidad que tenía de venir a la Casa del Pueblo después de muchos años, porque yo he venido a este lugar, no a esta sala, pero sí a este local, estando en el colegio, con uniforme de colegio. Yo he venido aquí al comedor del pueblo. Una o dos veces. Bueno, y luego he venido en alguna otra oportunidad. Voy a responder las preguntas que nos da el doctor Robert Pango, pero antes les cuento que mi primera conexión con el APRA, o por lo menos con la palabra APRA o con las letras del APRA, se produce siendo yo muy pequeño. Como algunos saben, yo no soy nacido en el Perú, mi familia no es nacida en el Perú. Nosotros hemos llegado aquí el año 51. El año 51 gobernaba el general Odría. El APRA era un partido que estaba en la clandestinidad, estaba puesto fuera de la ley, etcétera, como ustedes saben muy bien. Y un día domingo muy temprano, me levanto, yo tendría menos de 10 años de edad, me asomo a la ventana del comedor de mi casa, a la derecha, en la calle contigua, la calle que hacía esquina con la calle General Varela, había una mansión de un hombre rico con un muro blanco espectacular, un muro blanco de una pulcritud inmaculada. Volteo yo a la derecha y en ese momento, subrepticiamente, en la bruma del invierno limeño, aparece un individuo agazapado, con algo en la mano. Eso que llevaba en la mano era una lata de pintura. Y este hombre, de la lata de pintura, sacó algo, que era como una especie de palo o algo así, y puso la palabra APRA, cuando se ponía con las curvas en la letra A del comienzo y del final. Entonces yo leí aquello y hice el dibujo. Yo dibujaba más o menos. Y entonces a los pocos días conté esto en la casa de alguno de mis familiares peruanos, y ya ha pasado esto, esas cosas no se pueden decir. Entonces dije, ¿por qué no se puede decir? Porque ellos son enemigos de Odría. Dije yo, ¿quién es Odría? Tu tío. Entonces, a los pocos días vi la foto del presidente Odría en un periódico y dije, este no es mi tío. De ninguna manera no podía ser. Bueno, a partir de ahí se iniciaron toda una serie de discusiones en el seno de mis familiares peruanos. Este es de alguna manera mi primer contacto con... En el colegio, yo estudiaba en el colegio de los jesuitas, de la Inmaculada, donde hoy día queda la Universidad Federico Villarreal. Estudiaba en ese colegio. Yo tenía dos compañeros de estudios apristas, pero apristas tiempo completo. O sea, apristas, pero en un medio que no era favorable al APRA, un medio más bien hostil al APRA. Porque la educación que hemos recibido nosotros era una mezcla de una cosa conservadora con una cosa intelectual, pero no muy por el lado del APRA. Bueno, estos dos muchachos, puedo decir sus nombres porque son públicamente, el Choro Kulgevan y, que en paz descanse, Lucho Heisen. Lucho Heisen, que fue ministro
del gobierno de Alan García, que era hijo del Cuco Heisen, a quien yo he conocido en su casa y con el que yo de niño he hablado, preguntándole una serie de cosas curiosas sobre lo que significaba ser aprista. Bueno, posteriormente mi formación pasó a ser social cristiana, luego se izquierdizó de alguna manera, fui militante de Izquierda Unida un tiempo, no mucho, después la política activa, práctica, esto me desinteresó. La izquierda peruana ha tenido una tradición, de esa época sobre todo, antiaprista, y aquí un poco comienzo quizás a desarrollar el tema, pero que me parece es una herencia directa del civilismo, creo yo. En otras palabras, de alguna manera el APRA ha representado a un sector social que viene a ser la emergencia de las clases medias y de la política en el Perú, mal vista por los sectores conservadores. Y de alguna manera hay un sector de la izquierda peruana que hereda la ideología conservadora antiaprista por razones, vamos a llamarla así, de clase, clasistas, si se quiere. Cuando uno está... Yo me vengo a dar cuenta de esto hace relativamente poco tiempo, no tanto tiempo, hace relativamente poco tiempo, cuando comienzo a tratar de entender más a las personas que a las ideologías. Y cuando me doy cuenta de que la ideología de alguna manera es una cobertura intelectual de actitudes que nacen del alma. Esas actitudes que nacen del alma probablemente se obtienen intraútero. Inclusive ahora con la tendencia que hay de que tenemos la dictadura de la biología, son probablemente genéticas. Entonces hay gente que tiene una actitud antiaprista porque de alguna manera hereda todas estas tendencias. Y sí creo que hay un partido que es el antiaprismo. Yo por lo menos lo he visto muchísimo, Eso ha hecho que se junte gente de las más variadas tendencias simplemente para oponerse al APRA. De eso ustedes saben mucho más que yo, evidentemente, porque lo vivirán o lo han vivido. Esto ha caído ahora, esto ha bajado, esto se ha relajado, pero ha sido una constante en la política peruana, con algunas excepciones que el APRA de alguna manera logra romper este pensamiento antiaprista. A pesar de que en su momento esto trae una serie de incomprensiones y de problemas. Estoy pensando en un Víctor Raúl en vísperas del golpe del 62, por ejemplo. Cuando en este lugar, Víctor Raúl del famoso discurso para evitar el golpe que ya se veía venir, estaba cantado que iba a haber un golpe, estaba cantado que iban a decir que el Jurado Nacional iba a decir que había un fraude electoral, etcétera, etcétera. Se necesitaba ir al Congreso para tomar la presidencia. Había las conversaciones entre el APRA y el odrismo, entonces el sector que se sentía desplazado de esto, ve esto como una especie de traición, etc. Hay aquí una situación muy tensa que se produce dentro de este local. Esa situación tensa hace que muchos viejos militantes apristas, por lo menos yo no estaba, quiero decir, en ese momento, yo estaba en cuarto de media, y era, digamos, cuando se produce ese famoso mensaje de Aguirre Torres, era un poco tarde, digamos. El sufrimiento de muchos viejos militantes. Entonces, este es un esfuerzo enorme que hace el APRA para romper esta coalición y demostrar que le interesaba un proyecto nacional, más allá del interés del propio partido. El otro intento importante se produce ya con Alan García, evidentemente, como ustedes saben, en la campaña que lo lleva al gobierno por primera vez, hay inclusive unas críticas de que el APRA se ha desapristizado y se ha alanizado. De alguna manera se considera por parte de algunos observadores que Alan estaba haciendo una operación de tipo personal, personalista, caudillista, etcétera, y estaba de alguna manera desideologizando al partido. Pero viéndolo eso con perspectiva histórica, ese es otro gran intento del APRA para que la religión del antiaprismo se vea vulnerada y se vea perforada y se vea cuestionada. Y eso se consigue con Alan García. Y de alguna manera eso lo consigue haya en vida
refiriéndome al tema del año 62, lo cual es un largo proceso, un largo camino que va a culminar con la constituyente. En la constituyente hay el famoso mensaje por televisión de Haya de la Torre, que yo recuerdo vivamente. Haya de la Torre estaba muy anciano, estaba muy cansado, pero hay una frase de él en ese discurso en la televisión, en blanco y negro, creo, del que yo jamás me olvidaré, cuando él dice: vamos a esta elección como quien va al primer amor. Esa es una frase famosa de Haya de la Torre. Entonces hay en esto hay varios intentos de perforar esta cosa que es el antiaprismo. En el Perú la política es caudillista y es antropomórfica. Tal vez sea inevitable que para abrir al partido, para abrirlo a la sociedad, para abrirlo a los nuevos sectores medios, para democratizar de alguna manera su ideología, haya tenido que, de alguna manera, reunirse el APRA en torno a una persona, en torno a un personaje. Eso tiene virtudes, pero también tiene defectos. El defecto es evidente, es obvio. Si depende de una persona, tienes un problema. Pero la virtud, el precio que tienes que pagar quizás sea el anterior, pero la virtud también es importante, y es que esta es la única forma que tienes de desbloquear lo que yo llamaría el pensamiento conservador inmovilista peruano, tanto de derecha como de izquierda, que encuentre un punto común en el antiaprismo. Y esto es algo que vemos desde inicios del siglo XX. Esto es en lo que respecta a la pregunta de Robert sobre si hay un antiaprismo o no. ¿Cómo ven al partido aprista y cómo ven al aprismo desde la sociedad? Hay un sector que milita, creo yo, en este antiaprismo, que grosso modo he tratado de describir. Hay otro sector que siente una relación de amor-odio. Por momentos el éxito del APRA pueda consistir en que la parte del amor sea más fuerte. ¿Cuál es la relación de amor-odio? Quiero presentarlo de la siguiente manera. En el primer gobierno de Alan García, por razones de mi trabajo, yo tenía que asistir los sábados a Palacio de Gobierno, ¿correcto? Yo trabajaba en una institución que le estaba haciendo unos proyectos al presidente Alan García. La primera vez que yo ingresé a esa institución y que yo tuve que ir a Palacio, me dijeron: cuídate porque te va a convencer. El tipo te va a convencer. Entonces, de alguna manera, esta frase es lo que siente mucha gente. Siente alguna gente que es fácilmente que este personaje es un gran seductor y que, muy a su pesar, ese antiaprismo mental heredado de tras generación se puede ver vulnerado por el arte de la seducción. Hay un sector importante de la sociedad peruana que tiene esta relación de alguna manera de amor-odio. Y finalmente hay otro sector que yo creo que es importante, que dice: vamos a ver, el tema no es el APRA versus quién. Y entonces ingresa ahí el argumento del mal menor, que es el argumento clave de la política peruana, porque en la política peruana generalmente no votamos a favor de, sino votamos en contra de. Y finalmente quedan los apristas que evidentemente siempre van a votar por el APRA y siempre van a apoyar al APRA. Y creo que me he pasado de los 10 minutos. Vamos a dejarlo ahí, vamos a darle la palabra a Aldo y luego volveremos a intervenir. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación. Buenas noches con todos. Yo había montado más o menos un esquema, no sé si me permite, lo había estado trabajando. Bueno, quería saludar siempre al partido. Yo tengo el privilegio de haber conocido a Haya de la Torre. Mi padre fue muy amigo de Haya de la Torre. Mi padre estuvo en la famosa colecta de Manolín Campodónico cuando salió Haya de la Torre en la Embajada de Colombia y no tenía para un terno. Mi padre fue unas 8 personas que pusieron el dinero para el terno. Mi padre lo ayudó cuando estuvo en Incahuasi, en Blasco Núñez de Balboa, en Miraflores. Curiosamente, mi padre nunca militó en el APRA, era muy amigo de Haya, y Haya le pidió una vez que no milite porque iba a ser un aprista protestante y prefería no perder al amigo. Pero tenían una relación magnífica,
Y yo lo conocí porque había una discusión ese día en la mesa, habían mencionado a Aya, y mi madre dijo que no lo veíamos hacía tiempo, entonces mi papá dijo, bueno, si lo llamo viene mañana con Idiáquez. No, le dijo mi madre, ya viene la constituyente, lo llamo mañana, le ofrezco los tallarines rojos que a él le gusta y va a ser esta mañana. Y lo llamó y al día siguiente vino ahí a la casa y ahí lo conocí. Efectivamente le tenía mucha consideración a mi padre. Además mi padre era socio de Nicanor Mujica, en la imprenta, a Mauta. Entonces él tuvo también mucha vinculación por ese lado, ¿no? Tuvo muchos amigos siempre en el partido. Y Sandro también tuvo una buena relación general con el APRA, pero los dos hijos menores de José Carlos eran furibundos antiapristas. Así que mi padre ha sido el que mejor relación tuvo, ¿no? Eran izquierdistas los dos menores. Entonces él incluso me dedicó aquí, en el libro Cocido de Pomar, me dedicó unas palabras, mi hijo Pablo Mariate, el político, recuerdo a su viejo amigo, pues me dio muy politiquero, julio de 1977. Y curiosamente, ahora pensaba en el carro, él me pronosticó que iba a ser periodista. Ahí hablaba muy bien inglés, acuérdense que había estado en Oxford. Y utilizaba mucho los anglicismos. Y le dijo a mi padre, este va a ser reporter. Le dije a mi madre que iba a ser reporter, y él me explicó, no, periodista. Le dijo, este es un reporter. Le dijo, me acuerdo claro, esa noche que fue, se quedó hasta tardísimo, estuvo con Idiáquez. Después yo he estudiado bastante al APRA. Cuando estudié en España yo hice un máster de políticas, nunca presenté la tesis, pero estuve con unos profesores muy buenos. Yo tuve a Dalmacio Negro Pavón, que si ustedes lo buscan en internet debe ser la persona más enterada sobre Carl Schmitt. Tuve a Joaquín Avellán, todos de la Complutense, que es un hombre, debe ser la persona que más ha estudiado y ha traducido a Max Weber. Y el tercer profesor que tuve fue José Álvarez Junco. Le he perdido la pista, creo que está en la Universidad de Taft. Y él me mandó a hacer un capítulo y me pidió el APRA. Hice un capítulo en este librito que sacamos ya hace muchas lunas en España, en el año 90. 90 salió este libro. Y me mandó a estudiar el APRA porque él lo consideraba un movimiento populista. Entonces mandó a estudiar el Movimiento Nacional Revolucionario, que hay un compañero boliviano que escribió. Está también el velasquismo de Velasco Ibarra en Ecuador, el peronismo. Fue bastante interesante. Entonces, y aterrizando a lo que nos ha llamado hoy día. El reto el del APRA es el reto de todos los partidos hoy en día. Estamos en una crisis universal de partidos, ¿no? La socialdemocracia europea, que era pues los partidos fuertes, el PSOE, el socialismo francés, el laborismo inglés, se ha perdido esa mística. Los partidos en general en todo el mundo están bastante más débiles. Los muchachos de hoy en día no militan. Uno no se imagina un chico hoy día de una universidad ir los jueves al partido, a las conferencias. Esas cosas han perdido. Estamos con unas agendas muy difusas en este postmodernismo, ¿no? La agencia de matrimonio gay, el ecologismo, la web, este tipo de cosas, pero con eso no constituyes un partido, pues. Sin embargo, hay cosas que se pueden estudiar. Creo que el APRA debería mirar algunos ejemplos, porque el problema que está teniendo el APRA el APRA no es lo que era antes. El APRA hasta hace unos años ganó 12 regiones en las primeras elecciones regionales, no tiene ni una. El APRA perdió incluso esa sintonía mística que tuvo en algún momento y que ahora parece que lo hubiera tomado el fujimorismo. Como dice este estudioso gringo Levitsky, el fujimorismo ahora tiene pues, se supone, un presidente mártir y tiene pues esta movilización de camiseta muy fuerte, que lamentablemente uno siente que la perdió el APRA la tenía eso muy fuerte, ¿no? Y el fujimorismo tiene su 25%, o sea, es un partido fuerte, muy similar al APRA, que tuvo su tercio durante años, ¿no? Se ha perdido también eso. Después el APRA también tiene el reto del post-alanismo, porque así como el APRA supo resolver muy bien su fuerte crisis de comienzo de los 80, Grover la conoció, cuando muere Aya, viene el recambio y pierden las elecciones con Villanueva, que mejor candidato hubiera sido Tausen. Ahí faltó más visión en el partido. Yo creo que con Tausen posiblemente hubieran podido ganarle la presidencia a Belaúnde y no quedar en el 27% que sacó Villanueva. Ahí fue un error estratégico.
hay ese relevo generacional y como él bien dijo aquí Chema, la política peruana es antropomórfica y apareció Alan. Porque este escenario post-Haya no se sabía dónde iba la cosa y la otra generación pues como que había quedado un poco offside. El reto de ustedes es, no en esta elección porque yo creo que el candidato natural es García, es la locomotora, pero ¿qué viene después de García? Eso es muy importante. Tiene que aparecer otro García, otro Haya, otro caudillo, otra persona en el partido y tienen que ir preparándola. Porque ya los partidos pequeños de cuadros tipo el PSP de los años 50, 40, eso ya no existe y tampoco sería la función del APRA. Y también les aconsejaría un poco estudiar partidos que han sido exitosos porque así como hay crisis de partidos, hay partidos que funcionan bien. Por ejemplo, un partido que funciona como un reloj es el Arena en El Salvador, que ahora ha quedado segundo en las elecciones, es un partido muy fuerte, muy organizado, funciona bastante bien, mucho mejor que Liberación Nacional, que en Costa Rica está experimentando una crisis a pesar que ha pasado la segunda vuelta. Un partido sudamericano que funciona bastante bien es el Partido de los Trabajadores, de Lula, también es un partido que está bastante robusto, bastante fuerte, valdría la pena observarlo un poco. En Chile la UDI, curiosamente el pinochetismo es muy fuerte dentro de la derecha, muy organizado, muy fuerte en los sectores populares. Entonces sería interesante que ustedes estudien, yo no estoy hablando de la ideología, sino que estudien cómo funcionan estas máquinas que todavía gozan de buena salud. Bueno, los mismos colorados en Paraguay, ¿no? Y el PRI que ha resucitado en México, ¿no? Ha vuelto otra vez al poder. Entonces sí hay todavía sitio para los partidos políticos, sino es cómo se acomodan, cómo sintonizan con la gente y cómo tienen pues un candidato que sea realmente fuerte, ¿no? Porque el problema que está viendo que me preocupa en la política peruana es la feudalización que se está dando, ¿no? Por ejemplo, a nivel municipal, en el Callao mandan los puristas, Chimpú Callao. En el cono norte de Lima, Siempre Unidos, o el partido de Burgos, Acuña en el norte, o sea, se están haciendo mini partidos y no tenemos un partido nacional fuerte, un partido pan-peruano, ¿no? Como fue el APRA y como han sido los otros partidos. Entonces estamos yendo hacia una política de microbios, ¿no? De partidos chiquitos, y eso yo creo que a la larga no va a ser sano, ¿no? Y el APRA lamentablemente pues ha perdido el protagonismo que tenía, ¿no? Veo pues que García va a ser, como le digo, el candidato. Las elecciones se ganan en el Perú básicamente el que gana el corredor Tumbes-Ica, ¿no? De Tumbes a Ica está la mayor parte de la población y ahí se sintoniza. Y luego también el gran reto del APRA y todos los partidos políticos es integrar al sur. El sur está muy cerril, muy arisco, muy radical, muy envenenado, a pesar de la buena situación económica. Uno va a Arequipa y yo nunca había visto así Arequipa en mi vida. Hay plata, hay movimiento, sin embargo a la hora que votan pues por Humala, cuando Humala era el líder radical, y tú los ves lo ves molestos, que no sintonizan, que todavía Puno, pues, o sea, tú vas a Juliaca y es la gente más capitalista que uno ve, hasta Coca-Cola falsifican, y sin embargo votan rojo. Entonces, ¿pero por qué votan rojo? Si son, y esto no lo entiendo, este fenómeno es raro. En otros países, pues, este tipo de gente, que es clase media emergente, que está ganando dinero, más bien tiende a derechizarse, ¿no? Y hay algo en el sur que no, desde Lima, y bueno, el antilimeñismo que es brutal, ¿no? Algo tenemos que descifrar. El sur es una asignatura pendiente para todos, porque algo está pasando ahí, no sé, se manda mañana Antauro candidato y de repente saca una votación monstrua en el sur. Eso es un problema muy serio. ¿Qué les recomendaría, un poco ya para acabar, para no pasarme el tiempo? Bueno, una cosa muy rápida, lo que tú preguntaste, ¿qué cosa es el antiaprismo moderno? El antiaprismo moderno es el antialanismo. Y básicamente yo no creo que sea el lado de la derecha. Es más, el comercio ve con simpatía al APRA, o sea, ahí a la Torre estaría alucinado hoy en día. Todos esos viejos enemigos han desaparecido. El antiaprismo viene de la izquierda, básicamente, o sea, por Dios, ustedes lean todos los días La Primera, La República, Diario 16, todas las portadas es García, es el APRA, es García, es insultar al partido. O sea, el antiaprismo viene de la izquierda y de esa mafia pequeña pero poderosa que son los caviares, que es ese grupito de gente que se ha enquistado muy fuerte en las universidades. Se han robado una universidad. Pues lo que ha pasado en la Católica es un robo. Uno lee el testamento de Ribagüero y dice que eso es de los curas. Yo no soy religioso, no para nada. A mí cuando Cipriano me dijo, ¿tú por qué me apoyas? Yo no soy religioso. Le digo, pero es tuyo. Lee el testamento. Y se han robado la universidad. Y nadie ha dicho nada.
y controlan muchos medios de comunicación, controlan la academia, son muy fuertes y ellos son los principales antiapristas y han sido muy exitosos porque son pequeños, pues muy activos, en ponerle el remoquete al APRA de corrupción. Entonces eso le han metido a la cabeza a la gente. Si tú me preguntas, Robert, cómo mira la gente al APRA, la ve como corrupta. Y eso ha sido obra de esta gente que todo el día repite esto, lo genera, desde el mismo pues Sergio Tapia, toda esta gente pues del Congreso, es todo este sector de izquierda, ¿no? Que siempre mete, que ellos tienen este discurso de moralina totalmente falso, porque son unos grandes corruptos también, y ya van a saltar muchas cosas de la Municipalidad de Lima cuando se vaya esta señora, porque ellos también hacen muchas cositas, y lo que pasa es que a ellos no les pasa nada, ¿no? No pasa nada, ellos hacen un montón de barbaridades, o sea, este juez San Martín, las cosas que hace la Corte Suprema y no le pasa nada porque es caviar. ¿Qué les recomendaría? ¿Cómo veo un poco a ver, el APRA lo que necesita ahorita mismo, por ejemplo, aparte de esta transición que yo le digo, porque van a tener que reemplazar a Alan, después de Alan van a tener que buscar candidato, esta debe ser la última elección de Alan. Ese relevo queda en manos de ustedes, buscar un candidato carismático, candidato que sintonice. Tienen que sintonizar también con el nuevo Perú, este que ha surgido desde los años 90, este Perú de clase media, poderoso, que maneja su carroquía, que estudia en universidad privada, que vive en lo que llamábamos los conos antes, que ya no son los conos, que maneja plata, que lo ves en el Jockey Plaza consumiendo. Ese nuevo Perú es una clase media muy fuerte, emergente, que ha votado ahora por Keiko y por Kuczynski estas últimas elecciones acá en Lima, que ha surgido muy fuerte en el norte. Hay que sintonizar con ellos. Hasta ahora PPK y el Fujimorismo son los que mejor han sintonizado con ellos, y bueno, a nivel regional y otras personas, pero eso es muy importante. El discurso también de seguridad pública es muy importante, se está descuidando. Lo primero que te pide la gente es un clamor, yo lo veo como periodista, de la seguridad pública. El APRA no sé si debería traer a Bratton o algún experto de seguridad pública y meterse mucho en el tema, porque la gente lo que quiere es eso. Una de las razones que eligieron Humala, yo veía en los focus groups, decían, no, porque es cachaco, va a poner orden, él va a acabar con el crimen. Y un militar pues no acaba con el crimen, es un tema policial, es un tema más complicado. Aparte que Humala tampoco no era un buen militar, era el tercio inferior del ejército. No hubiera llegado coronel, es verdad, no hubiera llegado coronel. Llegó comandante con las justas, o sea, no hubiera llegado coronel. Pero la gente se ilusionó, dijo, va a poner orden. Ese discurso es muy fuerte y el APRA lo tiene que tomar. El APRA tiene que formar una tecnocracia. En esta política postmoderna los tecnócratas son muy importantes, y acá hay dos tecnocracias claras, una tecnocracia de derecha, si quieren ustedes llamarla, neoliberal, o como quiera usted llamarla, que es la tecnocracia del MEF, que es la tecnocracia que colaboró con el APRA, que es una tecnocracia moderna, que tiene mucha fuerza y que ahora manda con el ministro Castilla. Y lo de izquierda tiene pues también su tecnocracia, que fue la que llevó Xiomi Lerner, Pedro Franque, todos estos ministros. Ustedes no tienen tecnocracia. Ustedes tienen que mandar 20, 25 chicos a Estados Unidos a estudiar economía, a estudiar manejo de agua, ingeniería. Tienen que tener 20, 25 tecnócratas de primer nivel para poder gobernar y para poder también impactar en el debate público. Eso no tiene el APRA hoy en día. Tienen que buscarse becas y mandar a estudiar con esa misión, como ha hecho el Partido Comunista Chino con millones de muchachos. Tienen que mandarlos a estudiar a MIT, a Harvard, a Stanford, a donde sea, y formar una tecnocracia para tener fuerza en el debate político. Porque ustedes no tienen tecnocracia y se han tenido que prestar de la tecnocracia. Y tienen que tener una propia. Entonces, caudillo y tecnocracia son dos cosas que les recomiendo. Otro estudio que tienen que hacer ustedes muy fuerte es, alguien tiene que irse a Estados Unidos y estudiar las campañas. Tanto los republicanos como Obama, y lo más moderno ahora en campañas políticas, ven mucho lo que llaman los grassroots, las raíces. Ahí juega mucho la web, por ejemplo. Fue una campaña muy buena que Kuczynski en cierta medida la replicó acá. Porque el futuro es la web, la política es visual, ya la política no es auditiva. Una vez Cipriani convocó, como ustedes, a un grupo de gente, y digo, ¿qué hacemos con la iglesia? Tengo que darle ideas al Papa. Yo le dije, la misa tiene que ser visual. Y esto que se pare el cura y hable ya no. Filmen las parábolas y póngalas.
y solamente una parábola, no tres, no, es que así funciona, le digo, si no es aburridísimo, no funciona, un chico ahora no se concentra. Entonces, si quieres que la gente regrese, le firman la parábola, no sé, pues, del hijo pródigo, y le pasas eso y la gente sale con el mensaje, le digo. Pero si tú te sientas y te pones a leer en aquel tiempo y después se pura habla de eso, nadie te va a hacer caso, porque la cultura ahora es inmediatista y visual. Y ustedes tienen que empezar a trabajar eso, a dominar eso. Busquen gente del partido que se meta a lo visual, no solamente a la web, que también es muy importante. Y en la web les están ganando terreno, por un lado los caviares, que se han montado muy fuerte en las redes sociales, y por el otro lado el grupo de Kuczynski. Ustedes no tienen ese movimiento, tienen que entrar mucho en la web. Y tienen que entrar en el tema visual. Eso es muy importante. El tema ideológico, para acabar, ha cambiado hoy en día. Ya no tenemos partidos ideológicos, como le digo. El APRA tuvo una ideología muy fuerte, pero ya no podemos hablar pues del antiimperialismo del APRA hoy en día. Han pasado 100 años. El Canal de Panamá ya no se puede internacionalizar, los 5 puntos. O ya no hay colonias para hablar de solidaridad con los pueblos explotados del mundo. O sea, las cosas han cambiado. Entonces, tiene que haber un cambio en el discurso, ¿no? El APRA evolucionó, fue un poco fascistoide en un momento, tuvo populismo, pero hoy en día tiene que buscar la pospolítica. Yo le recomiendo mucho en ese sentido a John Rawls. Yo creo que la ideología del APRA en el futuro, John Rawls es un liberal, pero es un liberal con un mensaje social muy fuerte, es un profesor de Harvard, es muy interesante, lo último que se hizo hace unos años para ver el tema de ideologías. Yo creo que el APRA, dentro de su posición de partido de centro, debería ver a Rawls. Yo no soy rawlsista, yo soy un horroroso derechista, pero creo que John Rawls es una figura muy interesante, se la recomiendo para el APRA, porque es un centro izquierda bastante razonable. Léanlo. Tiene premisas muy interesantes, un poco también lo que hizo Tony Blair con el Partido Laborista, con la tercera vía, tiene varios ideólogos interesantes, aunque yo le digo, la ideología no es tanto lo importante, estamos visuales, entonces le digo tecnocracia, buscar un caudillo, política visual y sobre todo empezar a aprender campañas en otros lados. Por ejemplo, la campaña de Obama ha sido muy interesante, el tema de internet, el tema como los republicanos también tienen unas campañas impresionantes, son máquinas. Copiar un poco esas máquinas y replicarlas acá. Un poco de esa modernidad la trajo Fabre, ¿no? Fabre hizo muy bien estas campañas, ha logrado que este desastre no se haya revocado. Eso es bastante, ¿no? Eso es inmenso. O sea, no he visto peor alcalde de Lima de los que hubo en la época del gobierno militar. Son pésimos. Y esta señora se ha quedado porque Fabre supo sintonizar. Y en la campaña de Humala también le hizo muy bien. Esa chica que estaba dando a luz, ¿se acuerdan? Tan exaltada, que decía voy a dar a luz y vino llanto, un poco mesiánico, ¿no? Parecía la profecía, pero bueno, impactaba. Claro, que iban a nacer el niño, un poco nace el alien, ahí bueno, nos salió el alien, pero el tema es que eso impactó, ninguno tuvo ese tipo de propaganda política, o el chico con la mototaxi que se paraba y sinceramente decía este es mi futuro, ese tipo de cosas son interesantes, estúdienlas, mírenlas, porque por ahí va un poco el futuro de la política. Gracias. Muchas gracias, Aldo. La verdad que la exposición de Aldo me ha dejado sin la segunda pregunta, porque ha avanzado en algunas cosas que yo pensaba preguntarle y preguntarles a los dos. En todo caso, José María tiene el derecho de asumirlo, si le parece, el asunto de cuál es el destino del aprismo en la mirada de ellos, ¿no? Aldo ha dado unas buenas pistas respecto de nuestro posible destino, y yo agregaba como pregunta, mientras les pido que hagan las preguntas por escrito, por favor, ¿no? Para avanzar, ¿tenemos fortaleza los apristas? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿No? ¿A qué apelamos en estas condiciones con las 4 recomendaciones que hace Aldo? Pero también tenemos debilidades, tenemos serias dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades para 2 observadores tan atentos? ¿No? Me parece que es muy importante que en esta reunión seamos capaces de meditar con cabeza ajena, porque lamentablemente con una tradición como la nuestra, nuestras reflexiones suelen ser a veces muy autocomplacientes,
y vemos con demasiado cariño, ¿no? Y nos perdonamos algunas cosas. Creo que es bueno que escuchemos un poco crudamente, ¿no?, cómo se nos ve. Y por eso yo insisto en lo de las fortalezas, en lo de las debilidades y también en aquello que nos puede ser amenazante. Pero, José María, también podríamos tomar un tema al que le pido a Aldo especialmente, porque es la segunda ronda y ya no hay más preguntas, lo que vienen son las que vienen del público. ¿Saben qué? Una de las experiencias más importantes en el Perú de esta última década especialmente, es la descentralización, por la cual el partido ha trabajado mucho. El APRA ha creído mucho en la descentralización y vivimos una descentralización. Yo me animaría a preguntarle a José María primero y a Aldo después, ¿qué sienten ellos frente a la descentralización? Porque existe, lo acaba de decir Aldo, voy a Arequipa y encuentro esto, y recorremos el Perú y encontramos diferentes realidades, ¿sabes?, por medio del canon, el no canon y todo eso. Pero hay algo nuevo en el Perú que valdría la pena examinarlo desde la mirada también de los partidos políticos y concretamente desde el partido aprista. No, volvemos a los recomendados 10 minutos, son ustedes los que finalmente ponen el límite a sus intervenciones, porque yo no me atrevería, ¿no?, a cortar la palabra a los que normalmente nos entrevistan, pues ahora me ha tocado el rol a la inversa, yo entrevisto a los entrevistadores. Bueno, pero les sugiero que usen esos 10 minutos. Bueno, con respecto a lo primero que nos dice Grover, hay un ingrediente de la política que es el ingrediente cultural, y hay que notar también lo siguiente: así como la gente vota para defender su estatus socioeconómico, también vota por factores culturales y hace una decisión entre lo económico y lo cultural. La gente también vota por símbolos, la gente vota por herencias, por tradiciones, por cosas que son de alguna manera casi inexplicables. No se sabe explicar muy racionalmente por qué una persona vota de una forma y por qué otra persona vota de otra forma, a pesar de que ambos tengan más o menos los mismos intereses económicos que defender. Y el elector del APRA funciona mucho con este criterio, que es el criterio cultural, que es el criterio familiar, que es el criterio de la herencia, que es el criterio de la ideología. Hoy día vivimos una etapa de desideologización, es cierto, pero es una etapa. Esto no va a ser, creo yo, eterno. Va a haber un momento en el que ciertos vacíos ideológicos van a ser reemplazados por otras cosas, ¿no? Hablando de religión, yo a veces digo que en el mundo laico en el que vivimos, la penitencia antiguamente de las religiones ha sido reemplazada pues por los gimnasios, una forma de sufrimiento alternativa. Esto ocurre con otros aspectos de la vida, como el aspecto de la política. Cuando yo voy a votar, intervienen una serie de factores, muchos de los cuales son inconscientes. Si ustedes reparan en los resultados que obtiene el APRA el año 1990, se dan cuenta de eso. El año 1990, en pleno hiper, ultra inflación y todo lo demás, Luis Alba Castro, que es el candidato del Partido Aprista, no pasa a la segunda vuelta por poco. Y ahí no sé qué hubiera podido ocurrir si él pasaba a la segunda vuelta. Eso para mí es un aspecto que te llama poderosamente la atención. Yo esto lo he conversado con políticos y con otras personas. ¿Y cuál es la explicación de eso? La explicación de eso está en los factores extraeconómicos de la política. Los factores económicos son muy importantes, pero los factores extraeconómicos también. Que lo que estoy diciendo con esto es que tampoco es conseguible un APRA ultra light, ultra descafeinada, o que no se distinga prácticamente de nada. El APRA es el APRA. Evidentemente tiene matices distintos
de acuerdo a los momentos históricos y a las conveniencias políticas del APRA, pero tampoco podemos hacer una cosa totalmente descafeinada. Tiene que haber más tecnocracia, sí, le doy la razón a Aldo, esto me parece evidente, todo lo que dice él me parece muy razonable, pero tampoco podemos llegar a un nivel en el que prácticamente todo esto desaparezca, porque ahí se va a perder una cosa que es el núcleo duro, que es el aprista por convicción, el aprista por religión, la nueva religión. Ese aspecto... Bueno, ese aspecto también es algo que... El asunto es cómo conciliar las dos cosas. Porque hay cosas virtuosas que el APRA debe mantener. El APRA tiene que modernizarse, tiene que tener un ayornamiento, como se decía, del Concilio Vaticano II, pero hay cosas que evidentemente también se debe mantener. Por ejemplo, lo que se debe mantener es el aspecto místico. Lo que se debe mantener es el APRA como una institución social que da una serie de servicios al público. Recuerden ustedes que el nacimiento de esta Casa del Pueblo y otros locales en provincias tiene mucho que ver con la famosa frase: hay dos cosas que en cualquier pueblo del Perú vas a encontrar, o tres cosas: la iglesia, la comisaría y el partido y el local del partido. ¿Por qué ocurre esto? Es interesante lo que dice Aldo. El APRA puede llegar a ser Coca-Cola cero, pero no puede dejar de ser Coca-Cola. No puede. Además los colores corresponden, ¿no? Bueno, entonces esto es algo que yo creo que se debe mantener. Cuando yo vine acá el año 61, 62, con mi uniforme de colegio, ¿qué me atraía de esta cosa? La curiosidad. Y de alguna manera la envidia también. ¿Por qué la envidia? Porque en un país sin instituciones, esto es una institución nacional. No debemos perder de vista tampoco esto. Este es un país invertebrado, que tiene una serie de problemas, y una de las instituciones básicas del Perú es este partido, y otras instituciones también políticas y no políticas. ¿Por qué esta institución ha perdurado? Porque es algo más que política. ¿Por qué? Porque es una escuela, porque es un centro de reunión social. Un día yo vine aquí a una charla que daba Víctor Raúl en el aula magna y me impresionó lo siguiente. Entra Víctor Raúl y lo recibe la gente que está en el auditorio, lo recibe con un canto. El canto era el canto a la Virgen María, que era más que tú, solo Dios, solo Dios. Salve, salve, cantaba María. Y el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Al momento de decir, y en el cielo una voz repetía, la masa decía, Víctor Raúl, Víctor Raúl, Víctor Raúl. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento ahí? ¿Qué es lo que había logrado el APRA en ese momento? El APRA había logrado utilizar algo que está en el subconsciente colectivo de este país y darle una lectura política y ponerlo no sin trauma en el APRA. Un canto religioso era perfectamente posible que se diese en este local. Yo creo que esas son algún tipo de cosas que el APRA debiera mantener, junto con todo lo que dice Aldo, que me parece impecable. Estoy completamente de acuerdo. Sobre la descentralización, no me apasiona la descentralización que tenemos en el Perú, te lo digo con toda sinceridad. Me parece que tenemos una descentralización que es ahora muy débil, que lo que hemos hecho es cambiarle de alguna manera el nombre a los departamentos, y que una serie de lacras del Estado central tienden a reproducirse a nivel regional y a nivel de las provincias. Me parece que eso es algo que estamos viendo en este momento. ¿Está habiendo un surgimiento regional? Sí, está habiendo un surgimiento regional. No creo que se deba a la estructura política, se debe un poco a la economía. De alguna manera, lo que estamos viendo es que hay burguesías regionales que están surgiendo, cosa que en este país siempre hemos carecido de eso, que se están formando nuevos grupos económicos y que hay el famoso Perú emergente. Ojo,
También estoy de acuerdo con Aldo cuando dice que a este Perú emergente le falta todavía una interpretación política y una representación política. El Perú emergente, es decir, el Perú que hunde sus raíces en las migraciones que comienzan durante los años 50 en el Perú y que llega a Lima, este Perú ya de segunda o de tercera generación, no está todavía representado políticamente. Hay ahí un campo virgen. Este sector apoya a un partido o otro partido según lo que venga en ese momento, pero no hay uno que lo esté representando completamente. Es un sector pragmático, es un sector desideologizado, pero es un sector muy importante porque es el que está haciendo la economía de este país. Bueno, me quedo por acá, doctor. Yo solo tengo unos comentarios muy rápidos. Si hacemos el típico análisis FODA, ¿no? Que es el que te enseñan cuando entras a la universidad, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Te lo pone el profesor y tú, es lo típico, el análisis más elemental que hay siempre cuando uno ve este tipo de cosas. ¿Qué fortalezas tiene el APRA? Es un partido organizado. En un país tan anómico, tan dado a la anarquía como es el Perú, no sé si lo hemos heredado los españoles, pero somos anárquicos, ¿no? Entre 4 peruanos un cuarto y vas a tener 5 problemas. Y el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Esa frase es dura, pero es muy, muy cierta. El APRA tiene organización, tiene lealtad, tiene compañerismo, tiene estos elementos que lamentablemente escasean y eso es muy importante. Esto fortalece la mística. Yo no quise, de repente Chema me malinterpretó, la mística aprista sí se debe conservar, es muy importante. Lo que mencioné es que el relevo de la mística se lo ha tomado el fujimorismo y se lo están dejando robar. Porque la gente cuando es fujimorista tú la ves muy fuerte, tiene este martirologio muy relativo con el tema de Fujimori. Pero tú, por ejemplo, yo el año pasado fuimos a hacer unas obras de caridad, el año pasado con Mónica Delta a varios hornos, sitios muy pobres. Y cuando acabamos de regalar las cosas preguntamos qué creía la gente, qué partido le gustaba, y me sorprendió lo fuerte y lo militante que es el fujimorismo en esos sectores. Había un poquito de aprismo, mayoritariamente fujimorista, el resto no se sentía, pero se notaba la cuestión naranja. Entonces ustedes están dejando un poco robar eso. Oportunidades hay miles. Este es un país dúctil, un país que cambia, un país que es capaz de elegir al Pato Donald el presidente, es un país que pasa, no es que tenemos ahora, no está muy lejos. Entonces es un país que... ¿O no? Entonces está Toledo es el presidente y esta señora es alcaldesa de Lima. O sea, acá cualquiera, con el Pato Donald está mejor. Entonces acá puede salir elegido cualquiera, es que es verdad, ¿no? Es terrible, pero es verdad, sale elegido cualquiera. El Congreso es una cosa horripilante, los personajes Rimarachín. O sea, una vez se pregunta quién en su sano juicio puede haber votado por Rimarachín o por la Robacable. Porque la culpa no es de ellos, la culpa es del imbécil que vota por ellos. No es de ellos. O sea, Rimarachín no tiene la culpa que lo pongan ahí. O la Robacable, toda esta gente penosa que uno va ahí, Chejade, o sea, ¿quién vota? ¿Quién puede votar por Chejade? Pues se supone que se hace mal la cabeza. Entonces, es un país todavía medio adolescente, como decía Sánchez. Entonces ustedes tienen grandes oportunidades, porque acá se montan así bien las cosas, las haces. Y lo que dijo Chema es verdad, captar a ese sector emergente es muy importante. Que insisto, ese sector emergente lo capturó muy fuerte el fujimorismo en los 90s. Antes de la caída de Fujimori antes que salga todos los videos tenía 45% de intención de voto, o sea, y todavía tiene un 25%, o sea, ese sector lo ha captado y el APRA se lo ha dejado ganar. Ese tercio que era el tercio emprista lo ha capturado el fujimorismo, ese 25%, que es el único partido sólido que hay hoy en día con un tercio fuerte, ¿no? Porque el resto, hoy un mal a donde acabará el 2016, sacará pues nada. O sea, esto cambia mucho. Debilidades. Bueno, vuelvo a insistir, le faltan tecnócratas, necesitan tecnócratas, eso tienen que hacerlo ya, clama al cielo la falta de tecnócratas. El cambio de imagen, sacarse esta imagen que también les han clavado la izquierda con el tema de la corrupción, y también porque ustedes no se defienden, porque le sacan la mugre todo el día en la primera, en 16, y ustedes no contestan.
No se entiende, o sea, les dan, es como les tiran en la cara y les tiran en la cara, ¿por qué no investigan quién financia el Diario 16? ¿Por qué no investigan quién financia la Primera? ¿Por qué no reciben los golpes y se quedan callados? ¿Ah? ¿Dónde salen periódicos que no tienen nada de publicidad? ¿Quién los financia? Que no tienen ventas. Yo trabajaba en periódico. Tú para un periódico te salga un tabloide de 40 páginas sin publicidad, te salga a cuenta, tienes que vender por lo menos 40.000 ejemplares. Ninguno de ellos vende 40.000 ejemplares y no tienen publicidad. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Viene de Toledo? ¿Dónde viene? Pero viene de algún lado. Vean, ¿de dónde vienen los goles? Y el tema del post-Alan, ¿no? Como la horda, según Freud, mató al padre, igual, yo no digo que maten a Alan, pero Freud decía, ¿no? Esta imagen que tenía, que decía que la horda había tenido que matar al padre para por ser civilizado. Bueno, no digo que lo maten a Alan, pero si no lo mata el colesterol, pero no lo maten. Pero necesitan aterrizar un post-Alan, ya tienen que pensar quién va a tomar el relevo. ¿Quién tiene el carisma para tomar el relevo? Tiene que verlo ya, crear el candidato. Eso lo ha hecho el PRI, por ejemplo, en México. Esto que ha hecho el PRI con este muchacho que está casado con Peña Nieto, lo han hecho muy bien. El PRI dijo, necesitamos un candidato joven, telegénico, está casado con una actriz. Y el PRI ganó la presidencia. El Partido Colorado buscó su candidato en Paraguay, buscó este empresario, ganado la presidencia. Entonces ustedes tienen que buscar su candidato, buscar el tipo interesante que lo lleve. Amenazas. La amenaza es, bueno, volverse obsoletos, volverse un partido curioso, un museo. Esa es una amenaza que siempre los partidos que hacen un partido, no sé, pradistas, en su momento, Rodríguez. Eso es un reto tremendo. Y la amenaza siempre la van a tener ustedes en los últimos, va a ser el lado de la izquierda siempre. La izquierda les tiene un odio, se ríe, los detesta, les ha creado este remoquete corrupto, les ha creado una serie de historias y es su enemigo. Y por ahí van a venir siempre los golpes. La izquierda es muy débil, son 4 gatos, pero son poderosos y son impunes. El problema es que no les pasa nada. Hacen una serie de irregularidades y no les pasa nada. Vamos a ver, por ejemplo, qué va a pasar con Toledo, ¿no? O sea, una mansión, o sea, más evidente no puede ser lo que ha sucedido ahí, pero está protegido por la cavidad y hasta ahora no pasa nada, ¿no? Y por el señor Peláez también. La regionalización es un desastre, lo peor que hizo Toledo. Desastre, como bien dijo Chema, fue una departamentalización. A los departamentos le pusieron regiones, porque eso se debió hacer antes. Porque, valga verdad, también Chema, el departamento es muy fuerte en el ADN de las provincias. Porque te acuerdas cuando hicieron el referéndum, la gente votó por su departamento y no quisieron integrarse en Toledo. O sea, la gente tiene, parece mentira, pues son 200 años y acuérdense que eso ya viene de los españoles. Porque la mayor parte de departamentos ya existían en la colonia, ¿no? La intendencia de Tarma, la intendencia de Huancayo, la intendencia de Arequipa, la intendencia del norte. Eso está enraizado, está en el ADN del peruano. O sea, el departamento siempre ha estado muy metido y no se ha podido hacer, no ha funcionado. Yo no los hubiera transferido, por ejemplo, a educación. Me parece una barbaridad que las regiones con lo precarias que son manejen la educación. Tampoco les hubiera transferido salud. Ahí urge recentralizar. Tampoco todo este dinero que les han regalado. Y se han generado unos revisioneros horribles, como el señor Álvarez en Ancash. Es terrible, es terrible. Este pollo que quiere quedarse en Cajamarca. O sea, hemos creado hasta monstruitos, pero más me preocupa Álvarez, que ahí hasta matan gente. Entonces, esta tontería de llamarlos presidentes hinchan al pavo real, porque la gente se cree presidente, llamen intendente, como en Chile, no sé, buscar otros nombres, le pusieron presidente, y no son presidentes. Entonces, hemos creado pequeños señores feudales, y eso no es bueno, la duplicación de gastos. Ahora es cierto que está surgiendo aceleradamente una nueva burguesía. Acuérdense que antes hubo una burguesía muy fuerte de la cual se nutrió el APRA, perdón. El APRA, de la cual se nutrió el APRA anteriormente. La mayor parte de cuadros apristas eran gente pues de las clases medias y de la burguesía provincial.
esa burguesía provinciana la desapareció Velasco con la reforma agraria. A la hora que mató las bases agrarias de esa gente, se vinieron a Lima. Entonces pocas regiones han vuelto a recuperar esa vieja burguesía. Se ha regresado un poco a Ica, Piura, los trujillanos también son siempre pegados a su tierra, pero ya no ves esa burguesía sólida que había, intelectual, ¿no? Muy preocupada. Está surgiendo una nueva burguesía, pero eso va a tomar años. Y bueno, también va a ser reto del APRA captar esa nueva burguesía tal como haya, pues captó tan bien a la burguesía norteña, ¿no? Incluso Sólido Norte, etcétera, ¿no? Y por ahí también va a venir el mensaje, nuevamente, insisto, de seguridad. Lo que se clama, por ejemplo, en el norte, que ustedes han perdido el norte, tienen que recuperar el Sólido Norte, porque yo les repito, el Perú lo gana quien gana desde el norte hasta Ica. Ahí vive la mayor parte de gente. Keiko no ganó porque no pudo, no diñó el mapa como sí lo diñó Alan, porque le faltó Talara, le faltó Chimbote, le faltó, yo hice un estudio de eso, le faltó Chincha y Pisco. Sí, son 4 sitios. Y si ganó Alan, votaban por Keiko y se establecía ese corredor, Keiko hubiera ganado las elecciones. El que gana las elecciones es el que controla desde Tumbes hasta Ica incluido. Eso siempre, bueno, va a ser bienvenido conseguir votos, pero es más difícil, ellos votan, pues. Ahí sí ya no eligen el vato bueno, les peor la cosa. Entonces, eso es básicamente lo que les quería decir. Gracias. Gracias, Aldo. Entramos a la última parte. Hay una cantidad de 47 fichas que han llegado, hemos distribuido conforme a sus destinatarios. Como también es inevitable, compañeras y compañeros no van a poder contestarse todas las preguntas, por lo tanto habrá una necesaria selección a cargo de los expositores. Le damos a José María la oportunidad de ser el primero en responder, siempre tratando de acercarse a los 10 minutos que hemos convenido. Bueno, hay varias preguntas, algunas me voy a declarar incompetente para responderlas, pero vamos a ver. ¿A qué atribuye usted, a qué razones, el hecho de los resultados que obtenemos en las elecciones presidenciales difieran ostensiblemente de las elecciones para gobiernos regionales y locales? ¿Cuál es la lectura y qué se tiene desde afuera? Bueno, hay un tema que es: la gente vota por personas, la gente no vota por ideas. Esto no crean que solamente en el Perú, es en todas partes del mundo. La gente que vota por los demócratas es una cosa, pero para ganar los demócratas necesitan que la gente vote por los demócratas y por Obama, y al revés, principalmente por Obama y después por los demócratas. O sea, todo depende un poco pues de la gente que se ponga de candidato, de cómo el público ve a la gente. ¿Cómo elegir candidatos? Bueno, hay una cosa legal y hay una cosa social. La forma legal de elegir candidatos es eligiendo por votación secreta, etcétera, etcétera, dentro de cada partido. La otra forma es, bueno, haciendo encuestas, focus groups, quién es quién, cae bien, no cae bien, pero si es un idiota, de acuerdo, pero ¿por qué la gente simpatiza con él? Vamos a ver si se le puede poner a uno al lado para que lo modere o no hay nada que hacer. Alguna vez hace muchos años, en la empresa que todavía la mantengo en esa época, antes de ingresar yo a RPP, tenía una empresa que entre otras cosas hacía focus groups. Un día nos llamó un candidato, ese candidato dijo: háganme la campaña, voy a la reelección municipal. Dijimos: ¿por qué no hacemos un focus group? No, que pero gana tu plata nomás, hermano, haciendo mi campaña, ¿qué focus group? Pues acaso vamos a hacerlo. Hicimos, y el tipo salía pésimo. Un día lo invitamos a que vea a la gente que hablara de él detrás del vidrio de una sola cara que hay. Y el tipo se me vino encima y dijo: tú estás con la oposición. ¿Con qué oposición? Acá no hay ninguna oposición. Hermano, la gente te odia, no sé por qué. Pero eres odiado por la gente. Bueno, después parece que la gente no era tan irracional y que había una serie de razones que ya fueron apareciendo después. O sea, combinar los dos factores, el factor de los medios modernos que tenemos para ver si una persona cae bien o no cae bien, ¿no? Porque ustedes saben que caer bien o no caer bien en política también es un poco irracional, no es tan racional, es un poco como el amor. En el amor es ciego, como dicen, ¿no? ¿Y por qué es ciego el amor? Porque la chica
le da la razón a su papá cuando le dice es un vago, es un fumón, no tiene que así, pero al final, y entonces ya hijita, pero es que lo quiero, dice. Entonces, lamentablemente hay una pasión, y ese es un aspecto importante. Quizás sea un tema de candidatos entonces y de cómo seleccionar los candidatos. Una pregunta acá, como si yo fuese un erudito sobre el aprismo, que no lo soy para nada. ¿Qué relación tuvo Manuel Soane con Víctor Raúl? Bueno, conozco cosas muy generales, no puedo decirles nada concreto. Era el famoso Cachorro, pues, ¿no? El famoso Cachorro fue un gran orador. El antiaprismo de la época dijo que había rivalidad entre ambos y que Soane representaba un sector griego, Z. Siempre ha habido eso, pero hasta ahí no más puedo llegar. ¿Por qué en la actualidad? ¿Por qué, una variante de la anterior, por qué el pueblo ve al APRA como un partido de gobierno nacional y no como un partido de gobierno municipal o regional? Bueno, no siempre ha sido así. Ha habido elecciones regionales anteriores a lo que se refería Aldo, con resultados espectaculares para el APRA. Y ha habido elecciones distritales también muy importantes. Insisto, depende un poco del candidato, depende un poco de la coyuntura, depende si la figura que presente el APRA en esa elección es más abierta o menos abierta. Y depende mucho del rival. No se puede hablar de política en abstracto, hay que hablar de política en concreto. ¿Contra quién compite tal candidato? Esa es la parte, ¿no? ¿Cómo explica la alta votación de Humala en el 2006 y en el 2011? No entiendo bien ahorita aquí, ¿no? No hay un... bueno, he entendido la primera parte. La alta votación de Humala en el 2006 y en el 2011. Bueno, la alta votación de Humala en el 2006 y en el 2011 tiene que ver con varias razones. Algunas de ellas las ha explicado Aldo. Pero insisto, además de las razones que le ha dado, tiene que ver de quién es el otro candidato. Ahí funciona básicamente el anti. El anti consiste en voto por este porque lo considero el mal menor. El año 2006, la prensa hizo una tremenda campaña contra Humala. Bueno, y Humala efectivamente no ganó, no hay que olvidarse de que Humala no ganó. Cuidado. Pero sí sacó una votación importante. ¿Por qué sacó una votación importante? Pues porque representaba una cosa un poco autoritaria, militarista, caudillista, representaba renovación, representaba cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el rival que tuvo al frente era un rival diferente. No era tan fácil ganarle al rival que tuvo al frente. Entonces ahí, ¿por qué gana el año 2011? ¿Por qué? Porque justamente el año 2011, en torno a Humala, se produce un Frente Nacional de Salvación Nacional, bendecido desde una nube por el señor Mario Vargas Llosa, lo cual era una cosa insólita, absolutamente insólito, y integrado por un montón de gente que rodeó a Humala porque se dio cuenta de que Humala no tenía cuadros y necesitaba presentarse en la fotografía con cuadros tecnocráticos, etc. Y el tercero, el anti-Keiko, que es el anti-fujimorismo. Entonces, con toda esta combinación de factores, es que gana Humala. Acá hay una pregunta para la que no tengo ninguna respuesta. ¿Pudiera acercarnos un pronóstico del resultado de las elecciones para el 2016 si Alan García es candidato? No sabe, no contesta. En parte va a depender de eso, en parte va a depender de ustedes, ¿no? Cuidado, ojo, en parte va a depender de ustedes. ¿Qué visión tiene usted de la inseguridad ciudadana y de la delincuencia? Atención a lo siguiente. La inseguridad ciudadana es el tema AAA1 del Perú, por encima del empleo, por encima de cualquier cosa, porque la inseguridad ciudadana afecta a todo el mundo. La inseguridad ciudadana afecta a los más pobres. La idea de necesidad de orden que tienen los más pobres es sorprendentemente fuerte en el Perú. ¿Por qué? Porque son los más expuestos a la delincuencia. Normalmente uno, cuando tiene una formación progre o cultural, lo que sea, dice, no, el orden público es un tema conservador. No es un tema conservador. Quizás yo hace muchos años pensaba así, es un tema totalmente progresista.
Porque cuando un fumón entra fácil a una barriada y le roba una radio de transistores a un pobre, está cometiendo un delito gravísimo, porque está descapitalizando ese hombre. Y está cometiendo un acto de violencia total. Y por supuesto, ese pobre no se va a contentar cuando le dicen, no, está en el mínimo legal, esto es falta, esto no es delito y esto no es nada y todo lo demás. Entonces por eso tenemos esto como el punto número 1. Ese es el tema del orden público. Y mucha gente efectivamente votó por Humala por el tema del orden público, ¿no? Distinguido periodista, ¿qué dicen? Bueno, sin seguridad ciudadana. Si se diera el voto voluntario, ¿qué porcentaje lo haría? ¿El Perú está preparado? ¿Beneficia a los partidos tradicionales? Bueno, en Chile acabamos de tener la experiencia del voto voluntario, ha ido a votar poca gente, pero les quiero decir lo siguiente, el hecho de que cada vez iba menos gente a votar en Chile. Yo he estado cubriendo las elecciones y había muchos jóvenes que simplemente no se inscribían en el censo electoral. ¿Por qué? Porque pensaban que todo iba a seguir igual, votando ellos o no votando ellos. Yo soy partidario del voto voluntario, no soy partidario del voto obligatorio. Pienso que vivimos una democracia coactiva. Pienso que en este país, por no votar, te declaran la muerte civil. O sea, si yo no voto, no puedo cobrar, no puedo trabajar, no puedo hacer nada, teóricamente, ¿no? Y que el no votar significa que algunos sí pagan la multa. Lo digo porque yo el otro día he sido presidente de mesa en unas elecciones. Otra pregunta, ¿cómo ven al APRA con Alan García y al APRA sin Alan García? No tengo las próximas 6 horas para responder este tema. Me van a excusar que no lo toque. Alguno de los... Como los zorros viejos tienen buena salida, ¿no? Qué calor hace que se apagó el Blackberry y le tenían que prender de nuevo. ¿Cuántos grados estaremos acá? De Sebani solo quiero contar una cosa muy breve. ¿Sabe de que el año 62 casi se hace una jugada muy interesante? En esa época se votaba independientemente por presidente y vicepresidente. Y Sebani sacó más votos que haya. Entonces en un momento, no sé si fue Prado, que era muy cazurro, o alguien le dijo a Lapra, oye, hagan la siguiente jugada. Que Haya diga que él asume, pero renuncie y le da la presidencia a Sebani. Y así elimina el veto. Pero ya el golpe militar le ganó, pues el golpe militar fue el 17 de julio, 11 días antes de la transferencia, ¿no? Víspera de la transferencia de poder. Después que Haya anuncia en Panamericana en la noche que ha llegado a un acuerdo con Odría, porque Belaúnde no quería entenderse con él. El día siguiente que habla en el Canal 5 Haya paz, ¿no? Y esa noche también Prado lo llama y dice ya no puedo parar el golpe. Y lo otro, lo que vuelvo a mencionar es, enfatizo, necesitan tecnocracia. Esas 12 regiones que tuvieron las perdieron porque no las supieron administrar. 10, perdón. Bueno, 12. Bueno, 12, 10, o lo que sea, pero eran bastantes. Y las perdieron porque no las supieron administrar. Deberían estar sentados por lo menos en 5 de ellas. Y es porque no tenían democracia. Preguntas rápidas. La ideología aprista dialéctica y se adapta al tiempo. Surgió un líder nuevo de esta época, su parecer, se podría hablar de su fin. Nos podremos mantener como mística. Insisto, el partido tiene una serie pues, de acciones que tomar y que puede salir adelante y no pierdan la mística, ¿no? Y efectivamente, si algo interesante tuvo el APRA en la dialéctica, Haya fue un hombre que se supo ubicar siempre a partir de los años. Por eso su vigencia política fue tan larga, porque era un zorro que sabía por dónde moverse. Y hasta que se murió fue protagonista, una cosa que es inédita. Pocos políticos han habido así. Que me hablan del Perú, político de la talla de Haya, ¿quién ha sido? Piero, La Alegría y Pablo Montano. No ha habido políticos de la talla de él, ¿no? Políticos que encarnaban por el pueblo y tenían un manejo. ¿Qué relación tuvo su abuelo José Carlos Mariátegui con Víctor Raúl? A principio amical, después acabaron bastante distanciados. Mariátegui atacó mucho el proyecto que tuvo Haya del llamado Partido Nacionalista Libertador, un partido que se quiso presentar en el año 30. Haya tuvo una carta muy fea que después pidió disculpas, dijo que iba a coger al paralítico por el puñón, que lo iba a tirar al barro, pero después fue hidalgamente a la casa y pidió disculpas. Estaban distanciados al final. ¿En qué porcentaje definía que las redes sociales influían en las elecciones? Bueno, esto es una pregunta muy difícil de contestar. Y esto de las redes sociales por el momento es un fenómeno limeño, ¿no? Lo que logró sacar PPK también fue aquí en Lima y en cierto sector, y
es un sector de clase media, con ciertas comodidades, un poquito más cosmopolita, no es tampoco que el gran votante todavía esté mirando la web, no es Estados Unidos esto. ¿Cómo explicaría usted la alta votación de Humala del 2006-2011? Ahí no hay espacio para la ideología frisa, sí, siempre la hay, insisto, consiguió el voto mucho por seguridad, la gente, sobre esta elección fue por seguridad pública, consiguió mucho voto porque en el Perú hay mucho resentido, claramente, sobre todo en el sur, hay mucho resentido social, mucha gente que tiene dinero pero que no se ubica y que tiene un pozo de resentimiento en el alma, eso lo hay. También, porque Humala, la OMS se proyectó como el hombre común. Usted lo suelta en Humala en el Girón de la Unión y es un peruano más, ¿no? Es el peruano típico, promedio, y la gente termina simpatizando con eso, ¿no? Es el common man. Tuvo plata. En Venezuela le dio plata a raudales en 2006 y Brasil en 2011. Eso es lo que siempre me voy a preguntar, ¿por qué Humala traicionó a Brasil? Humala fue un proyecto de Brasil. Brasil le daba el dinero a través de las empresas brasileñas que están acá, que tan groseramente intervinieron en las elecciones municipales y que tuvieron mucho que ver con mi salida de correo. Esas fueron las empresas brasileras que se morían de miedo que caiga la Villarán. Y como yo estaba empujando la revocatoria y era el mes de diciembre, muy sospechosamente me volaron. Y yo estoy seguro que tuvieron los brasileños detrás, con todos estos peajes y estos negocios que están haciendo. Tuvo mucha plata y tuvo esta alianza rara, pues, caviar bargallosista, con Alvarito saltando como un oligofrénico acá en la Plaza 2 de Mayo, y el señor Marqués opinando en contra, Toledo también apoyando, y cosas raras que dicen en Perú, pues estos matrimonios raros, por eso ganó. El APRA perdió su fortaleza en Morada Fraternidad debido a la falta de escuela. Bueno, no lo sé, ustedes tienen acá por dislocar el Frente de Trabajadores de manera intelectual, por falta de líderes con concepciones modernas, por qué actitudes, por todo el conjunto. Bueno, son factores evidentemente que son importantes, pero no todo está perdido. El APRA puede volver a recuperar su fuerza. Como le digo, lo importante es cómo se organizan como partido tras el alanismo. ¿Cómo cataloga la prima sin Alan eso? Ese es el gran reto de ustedes. Alan no es inmortal, que a veces lo parezca. No es inmortal, no es Zeus, no es Júpiter. Y va a tener que venir alguien después de Alan. ¿Quién? Tienen que empezar a mirar ustedes. ¿Quién viene después de Alan? Ya les habré el texto. Es bueno recomendarle a los amigos del PAP que Alan ganó las elecciones generales en el año 2006 por el Frente Social. No, yo no creo que el tema del Frente Social, a ver, sí funcionó en las elecciones del año 85 la apertura de que Alan hizo a sectores no apristas, la Paloma, utilizar el vals en Perú y este tipo de cosas. Y bueno, también esto un poco que utilizó el 2000, pero yo creo que la relación del 2006 ganó también por el mal menor, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta ese momento yo era furibundamente antialanista. Yo había vivido lo que llaman el apocalipsis del gobierno de Alan. Yo no lo podía ver en pintura, Alan. Cuando a mí me dijeron si iba a votar por Alan, dije primero me cortaba la mano y después me decían el manco, porque tuve que votar por él. Tuve que votar por él porque el mal era peor. Pero yo no le tenía la menor simpatía. O sea, yo había vivido lo que fue el primer gobierno. Por favor, hagas una autocrítica, no me venía a defenderlo. Pues espantoso. Entonces, García, yo no estoy seguro que su gobierno ha sido malo, el segundo ha sido bueno. A mí lo que me sorprende es cómo, y eso pasa en el Perú, cómo gobiernos que no son malos luego tienen votaciones bajas. Qué difícil es el peruano, ¿no? No ha sido un mal gobierno, este gobierno se avanzó bastante en obra pública. Oigan, se evitó la crisis del 2008. Todos los países del mundo han estado. Con mi ex mujer, yo tengo pues parientes en España, conozco gente, el sufrimiento que había en el exterior, acá no lo hemos sentido. El planeta ha experimentado la peor recesión económica, la peor miseria desde los años 30. Y acá ni hemos sentido eso, y eso ha sido porque ustedes hicieron una buena administración en ese gobierno. Entonces eso la gente no sé si ustedes no supieron transmitirlo, pero la gente no lo aprecia. Todos lados del planeta la gente se comía los pobres y no en el Perú. ¿Por qué? Pues lo manejaron bien y también porque tuvo el tino Alan de volver a llamar a Carranza y sacar a Valdivieso, que estaba aplicando una política completamente equivocada. Si Valdivieso seguía en el Ministerio de Economía, nos íbamos al demonio. García, no sé, iluminó la paloma y trajo de nuevo a Carranza, y Carranza, que es un gran economista, sacó el avión ya cuando el tema iba porque lo peor que puedes hacer es contraer el gasto en una recesión.
Claro, y Carranza abrió, Carranza le dijo a García, tenemos que abrir otra vez la plata. Y fue y lo guapeó a Velarde en el Banco Central y lo obligó a bajar la tasa de interés porque Velarde tiene más miedo que siete viejas cruzando la calle y no quería soltar dinero. Pero en ese momento el Banco Central tenía que soltar dinero, porque el Banco Central, por no soltar dinero en el año 98, tuvimos esa mega crisis por este señor Germán Suárez. La crisis del 98, que se tiró abajo al fujimorismo, fue culpa del Banco Central de Reserva. Algún día se va a hablar de eso. Entonces, yo no creo que fue tanto el Frente Social. Yo creo que García, aparte de su habilidad, que supo meterse entre palos, la torpeza de Lourdes, porque también tener a Lourdes al frente es una ventaja. García no fue tanto el Frente Social, también fue el tema del mal menor. Una inhabilitación de García, ¿cuál cree que sería la mejor opción para el APRA? Complicada pregunta, buena pregunta. No creo que no la habiliten, me parecería una barbaridad que no la habiliten. En Perú puede pasar cualquier cosa, pero no veo, García es un hombre fuerte, este no es un gobierno fuerte, no veo una correlación de fuerzas como para que puedan inhabilitarlo. Sería el gran triunfo de la izquierda, quiere la cabeza de García, porque piensan que así matan al APRA, pero no creo que le habiliten. ¿Cuál sería la mejor opción? Esa pregunta la tengan contestado ustedes. No, lo que pasa es que ahora mismo usted no tiene un candidato de la talla de García. Su exposición ha tomado interés por su poder uso de las nuevas herramientas de gestión, pero considero tengo una secretaría de marketing político. Sí, es una buena teoría, es verdad, y le vuelvo a insistir, estudien a los americanos, estudien el marketing político, estudien a Fabre, estudien el PT en Brasil, estudien el Partido Demócrata en Estados Unidos, estudien a la UDI chilena, estudien a Arena en El Salvador, estudien a eso. Sí, el marketing político es importantísimo hoy en día. Ustedes lo tuvieron un momento, ¿cómo se llama este compañero? Salcedo. Salcedo hace una campaña magnífica, ya está viejo, ¿te acuerdan Pink Floyd? Salcedo, claro. Han tenido ustedes muy buenos marqueteros políticos, Otero mismo, ya está un poquito desfasados, pero necesitan, bueno, que no le pueden pedir, son señores mayores, estamos en la época de la web, Facebook, ese tipo de cosas, pero búsquense eso, el marketing político sí es importante, lo que ha dicho ese señor, ¿de verdad? ¿Una secretaría de marketing político? Sí. ¿Cómo podría un joven llegar a levantar el partido con los compañeros antiguos? ¿Cómo se corta esa herencia? Bueno, eso es una autocrítica, es un trabajo de usted, buscar al chico, a los jóvenes que vengan después, no solamente uno, varios. Si el 30% de la PEA tiene un empleo formal, ¿en qué medida puede sostener que exista una sólida clase media en el Perú? Es que acá la informalidad es tremenda. La gran parte de la informalidad que tenemos, la gran parte de la clase media emergente que viene es informal, no paga impuestos. A ver, la gente acá, por ejemplo, es súper fresca. Yo a veces, a mí me encanta hacer Pepe Cortisona, hacer antipático. A veces vienen y me dicen, no hay seguridad en este distrito. ¿Tú has pagado tus árbitros? ¿Tú has pagado tus árbitros? Para financiar el serenazgo, no. ¿Sabes cuál es la tasa? No voy a decir el nombre del distrito. ¿Cuál es la tasa de evasión de árbitros en este distrito? 70%. Entonces no sean conchudos de venir a pedir de que haya un buen sistema de serenazgo si ustedes no pagan. Porque eso no va a pagar el Espíritu Santo. Entonces, la democracia es deberes y derechos. Entonces, si tú quieres pues, un buen serenazgo con su camioneta, paga tus árbitros, pues. No te los tiene por qué pagar otro. Y tenemos eso, lo que llaman en economía el free rider, el que se trepa y a costa de lo demás. Y tenemos una informalidad tremenda. Por eso yo también a veces discrepo con Arellano, porque yo he trabajado en ese sector informal, yo he sido comerciante, me he metido en la plaza esta, el mercado central. Y tampoco son los héroes que nos pintan Arellano y todo esto, también es una sarta de sapos que no pagan impuestos, que se tiran el IGB, que no pagan impuestos a la renta. Tampoco los idealicemos mucho. ¿Cómo ve la para las elecciones municipales de Lima? Tienen que buscar alianzas. Tienen distritos que pueden ganar, Breña, yo creo que Gordillo revalida, pueden buscar candidatos buenos vecinos, eso siempre funciona a nivel distrital. No los veo candidatos, nunca el APRA ha sido fuerte en Lima, salvo con la elección del Castillo, o sea, seamos realistas, para ganar una elección municipal, ¿no? El año 86, entonces podrían ir con Castañeda, con alguien, buscar alianzas y buscar buenos vecinos, y a unos sitios mandar compañeros, sí, pueden ganar. Las elecciones municipales son muy útiles y tienen que recuperar Trujillo. Trujillo tiene que ser su Stalingrado. El APRA tiene que recuperar Trujillo. No puede eso es muy importante, muy simbólico.
No puede ser que el APRA no tenga Trujillo. A eso lo que decía Churchill, métale sangre, sudor y lágrimas, pero recuperen Trujillo. ¿O aceleraría las posibilidades del APRA frente a una posible concentración liberal encabezada por Beatriz Merino? No, Beatriz Merino sale alcaldesa de San Isidro con la justa, ni en Miraflores. No, Miraflores, no creo. Ahí va a ganar Muñoz. Podríamos conversar con Muñoz, por ejemplo. Pero es somista. ¿Cómo enfrentar la candidatura de Nadine Heredia del 2016? Yo sí creo que va a haber candidatura, por varios motivos. Por la ambición personal de ella. Yo la he tratado, es una mujer inteligente, aprende rápido, escucha, es lista. A veces cree que sabe más de lo que sabe y eso es malo, es muy joven, para ser tan joven no sabe tantas cosas, pero tiene mucha ambición. Cuando habla de política le cambia la cara. Tiene ambición, tiene la sangre eso. Yo creo que sí va a ser candidata y también va a ser candidata porque necesitan parlamentarios. Gran error del APRA fue ir sin candidato. O sea, debió ir pues acá el compañero, alguien debió ir. Fueron muy ingenuos con Mecha Arao. Mecha es una linda chica pero no tiene fuego. Para ser candidato tienes que tener fuego, ganas de pelear, morder la cancha. Esta es una señorita que le ladró el perro y se asustó, no. O sea, para ser candidato tienes que tener, y eso le faltó al APRA, debió tener un candidato, aunque sea debió ser el CIPAM, pero debieron tener un candidato. Eso fue un error. Entonces, el APRA no lo sé, el candidato evidentemente va a ser García en ese caso, y va a tener que enfrentar pues a Nadine, ¿no? No creo que el candidato va a ser García, no creo que la grite. Quiere hacer programáticamente el APRA un próximo gobierno aprista, el 2016 el gobierno aprista hubiera hecho bien. Creo que el APRA lo hizo bien en el 2006, o sea, no ha sido un mal gobierno, conforme pasen los años. Yo creo que la gente lo va a apreciar también, pero algo muy ingrato a corto plazo, pero después dice, bueno, no hizo las cosas tan mal, y empieza, ¿no?, a tener este tipo de cosas. Yo creo que con los años van a empezar a revalorar un gobierno. Se pudo hacer más cosas, hubo dinero, el sector público debió moverse más, pero no ha sido un mal gobierno, yo creo que programáticamente un poco seguir eso, ¿no? Vienen los 100 años. ¿Cree usted que la para regresar a su ideología y cambiarlos estos tiempos siglo XXI? Claro, lo que dijo esa persona hace poco es dialéctica, no perder la mística. Le vuelvo a reiterar, gente como Rolls es interesante, ver todas las cuestiones de Facebook, ver todo ese tipo de cosas. El APRA tiene que ir por allá sin perder, evidentemente, su camiseta, ¿no? Porque mañana Alianza Lima sale con la camiseta crema, ¿no? O sea, el APRA, Alianza Lima tiene las rayas azules y blancas, es victoriano y tiene el esto. Igual, y la U tiene la U y tiene el crema, ustedes pues tienen Alfonso Ugarte, tienen mártires, tienen simbología, tienen pasado, tienen dos gobiernos. Eso tampoco pueden perderlo, tampoco pueden descafeinarse. Y tiene que estar orgulloso de todo eso, ¿no? Porque pocas veces un partido tiene tantos años de historia, ya sean por los 100 años. Entonces, pero sí tienen que adaptarse a estos tiempos individuales. Él habló del gimnasio, son tiempos narcisistas, de la cirugía plástica, del gimnasio, del individualismo, de que nadie te habla porque está con el aparatito, que el chico está, el hijo en tu casa está jugando pues todo el rato en la maquinita y no lee, o que le dices de qué equipo eres y te dice Real Madrid. O sea, son tiempos cosmopolitas tremendos. Yo me quedo alucinado. El otro día estaba con los chicos y les pregunto, ¿ustedes de qué equipo son? Ninguno era de un equipo de acá. Era del Chelsea, del Real Madrid, del esto. O sea, es impresionante. Y también les preguntas por los referentes televisivos y la mitad de los hijos de mi amigo no saben que ir a Isela, porque ellos ven el cable. O sea, los chicos van a ser están muy internacionalizados, es a todo nivel. Y ese es un reto que también van a tener que ver ustedes. Se está dando un cosmopolitismo. Es interesante, pues el APRA siempre fue cosmopolita. Un partido bastante abierto, fue Stanford, fue Oxford, La Torre, habló con Einstein. Fue el partido que más miró hacia afuera siempre. Sus líderes hablaban varios idiomas. Ha sido el partido menos provinciano en ese sentido. He visto más, formó partidos en toda Latinoamérica. Porque los ADECO son una copia del APRA, Liberación Nacional es una copia del
O sea, el APRA fue un partido que incluso el MNR, el APRA fue un partido que lo miraban de afuera. Entonces no pierdan eso, no pierdan el cosmopolitismo que tuvo el APRA y que fue parte y que se va a venir muy fuerte en esta época porque los chicos de hoy en día están totalmente tranquilos. Es un cambio impresionante. Estimados José María y Aldo, la sala de las banderas y todos los compañeras y compañeros aquí presentes están sumamente orgullosos de haberlos recibido. Son ustedes unos invitados especiales a quienes los hemos recibido con inmenso respeto, con inmenso cariño, porque nos han ayudado a entender mejor, y los apristas queremos siempre entender mejor ese Perú al que queremos servir. No necesito decirles, compañeros, que José María y Aldo recibirán una ovación agradeciendo su presencia. Compañero Víctor Raúl. Un aplauso a los invitados. Muchas gracias.